Saludamos a nuestro siguiente invitado, que es el ingeniero Lucio Gutiérrez, expresidente de la República y el presidente del Partido Sociedad Patriótica, lista número 3. Primero confirmemos, Lucio, si nos escucha bien y nos ve bien. Buenos días, Jimmy, le escucho perfectamente. Un saludo a través de Teleradio a toda esa inmensa audiencia de Un Café con JJ. Muy bien, oiga, dígame si está con la bazuca para ponerme a buen recaudo. Oiga, Lucio, ¿qué pasó a propósito del tema? ¿Qué pasó que en las redes sociales, no sé si fue en Twitter o cuál fue la cuenta que le bajó su video? A ver, el tema fue que hay varios candidatos o precandidatos a la presidencia de la República, y hay otros posibles candidatos que cogobernaron con el presidente Lenín Moreno y ahora quieren, como en época de COVID-19, lavarse las manos y decir, pues como un expresidente yo no fui. Quieren bajarse de la camioneta o quieren bajarse de la avioneta. Entonces justamente contra esa gente es la que, haciendo un símil, haciendo una especie de metáfora, y también en respuesta a la gente, porque sabe, en la mañana estuve recorriendo por el sector de Bastión Popular, también ingresé al mercado de Bastión Popular y la gente nos decía, Lucio, muy bien la propuesta nuestra de cadena perpetua a todos los políticos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. Pero alguna gente me decía, Lucio, no, cadena perpetua, mátales a esos tales y cuales. Lucio, fusílales. Lucio, pena de muerte a esos... decían algunas palabras que obviamente no las puedo repetir. Así que en la tarde que estuvimos en una reunión en la ciudad de Guayaquil mismo, alguien va al baño y encuentra un estuche de un cohete Low, que lo utilizábamos antes en el ejército, hasta el año 80, 85 posiblemente. Por ejemplo, en la guerra del 95 ya no se utilizó ese cohete Low, que es un cohete desechable. Se lo arma más o menos en este sentido, con las dos manos juntas y se alan en dirección contraria. Se dispara y ese estuche es inservible. Era un estuche pues que lo habían guardado como reliquia y entonces, dando una respuesta a lo que me pedía la gente de Guayaquil, es lo que dije pues a los corruptos, fuego contigo. Una especie de un símil, de una metáfora que a algunos no les gustó, me insultaron a través de las redes y parece que la gente del gobierno se quejó y la gente del gobierno es la que retiró únicamente el video, no el tweet, retiraron solo el video. Ahora, Lucio, usted va a ser candidato a la presidencia de la República. Y obviamente sabemos usted y yo que del 9 al 23 de agosto es la democracia interna. Eso es obligatorio. ¿Usted ya decidió ser candidato a la presidencia? A ver, la situación del país es la de un enfermo terminal. Para salvarle a un enfermo se requiere un médico con experiencia. Y el Ecuador está en una situación muy parecida. Si no elegimos bien, si no hay un presidente con experiencia que nos saque de esta situación delicadísima, la dolarización puede explotar. Y si explota la dolarización ecuatorianos, la situación del Ecuador será peor que la de Venezuela. Primero porque la economía ecuatoriana es más frágil que la de Venezuela. Recordemos que Venezuela es de los países que tienen las reservas de petróleo y de gas más grandes del mundo. Y segundo, la crisis económica en Venezuela explotó. Llegó al clímax hace 4 años. Y los más ricos de Venezuela se fueron a Estados Unidos, se fueron a España. La gente más pobre recorrió los países de América Latina. Si en este momento explota la dolarización, la pregunta es los ecuatorianos, ¿a dónde se van a ir? Si la crisis es mundial, la crisis es global. Los ecuatorianos no podrán irse, los más ricos, ni a Estados Unidos ni a España. Y los más pobres no podrán ir ni a Colombia ni a Perú, porque, repito, la crisis es global. De ahí que ecuatorianos, hoy más que nunca, el Ecuador necesita un presidente honrado que no robe, porque cuando no se roba, la plata alcanza para todo. En mi gobierno nos alcanzaba hasta para ahorrar dinero, pero cuando se roba el dinero, la plata no alcanza para nada. Y además, pues... Lucio, en todo caso, usted, por estas razones que me expone, está decidido a ser candidato a presidente de la República. Definitivamente sí, no ha sido fácil. Hemos conversado con mi familia, especialmente mis hijas. Antes de yo ser presidente,
Yo soy ingeniero civil y con un gran esfuerzo y con mi esposa, que es médico, construimos un patrimonio familiar importante. Teníamos 8 departamentos en el norte de Quito que los rentábamos y nos ayudaba en nuestras actividades. Después de ser presidente, mi patrimonio se redujo a la mitad, a 4 departamentos, porque la política, cuando se la lleva con decencia, con patriotismo, con honradez, cuesta. No solamente que es un riesgo recorrer el país. Yo ya llevo 3 accidentes, todo 3. No solamente que es un sacrificio familiar, uno tiene que estar lejos de la familia, sino que también eso cuesta. Ir a hoteles, gasolina, comida, con la gente que la acompaña. Así que mi familia pues meditó mucho, pero todos somos muy patriotas y ese es mi orgullo. Mi esposa Jimena Borges es muy patriota, que dijo: no importa, el Ecuador hoy más que nunca necesita una persona con experiencia y un presidente exitoso. Recordemos que conmigo la economía creció al 9%, el segundo crecimiento más alto del mundo, el más alto de América y el más alto del Ecuador. Recordemos que mi gobierno es el único que reduce la deuda pública total y mi gobierno es el único que ahorra dinero. En mi gobierno, en el Ecuador se invertía más que en Colombia, se invertía más que en Perú, inclusive se invertía más que en Chile, se invertía más que en Argentina. Entonces, hay una experiencia exitosa. Hace como un mes tuve un conversatorio en Guayaquil con unos 12 periodistas y los periodistas me decían: Lucio, cuando te mueras, hayan de salir los titulares, el mejor gobierno de toda la historia del Ecuador en cifras, pero mientras estés vivo te seguirán dando contra el suelo, calumniando, insultando. Esa es la realidad. Esos son los gajes del oficio. Lucio, a ver, ¿qué pasa si vamos a ponernos en un escenario figurado? Mañana su amigo Álvaro Noboa, porque es su amigo, ¿Sí? Toca la puerta de Sociedad Patriótica, pues le dice: a ver, Lucio, me están quitando mi partido. Usted sabe que eso está de moda ahora, ¿no? Quitar los partidos. Hagamos una alianza, déjame participar contigo, qué sé yo, en binomio o como sea. Y bueno, pues, y usted tendrá que escucharlo, así es que no le ha tocado la puerta ya. ¿Usted sí contempla la opción de alianzas? Por supuesto que sí, podemos conversar con todos, con Álvaro Noboa, a lo mejor con Guillermo Lasso, con Pachacuti, con todos los partidos que tengan como objetivo salvarle al Ecuador. El Ecuador hoy necesita que nos unamos y que aportemos gente con experiencia, gente honrada, gente patriota. El Ecuador necesita justamente de esa gran unidad nacional. Mi candidatura no está escrita en piedra. Yo creo sinceramente, Jimmy y ecuatorianos, que soy la mejor opción. Yo pienso que la mejor decisión del pueblo ecuatoriano es votar por un hombre probado, por un hombre que muestra sus cifras como una de las alternativas para llegar a la presidencia de la República. Pero obviamente, pues si es que hay alguna otra opción, ¿por qué no? Lo que sí nosotros vamos a mencionar que no se debe cambiar son las propuestas que tenemos, por ejemplo, para convertirle al Ecuador en un centro financiero internacional, con la finalidad de que bajen las tasas de interés a niveles internacionales del 4, del 5% de interés anual. Otra propuesta nuestra. Buenos días, les saludo a Omar Jaén, disculpe la interrupción. Entonces, para dejarlo en claro, usted podría llegar a una alianza, aunque eso signifique que usted no sea el candidato presidencial. Podría ser, porque yo ya fui presidente gracias al apoyo del pueblo ecuatoriano y ahí están las cifras. El mejor gobierno de toda la historia del Ecuador, el gobierno de Lucio Gutiérrez, y podemos comparar las cifras en educación, en salud, en producción diaria de petróleo, crecimiento de la economía, reducción de la pobreza, inversión extranjera, en lo que deseen comparar. Pero obviamente por encima de mis legítimas aspiraciones de terminar un periodo de 4 años, porque a mí me eligieron para 4 años, no tenían por qué un grupo de generales y vicealmirantes traidores terminar con el gobierno de Lucio Gutiérrez, solamente porque en mi gobierno estuvieron 5 banqueros presos y habíamos recuperado más de $1.000 millones de la plata que se robaron. Después del golpe, los 5 banqueros salieron libres y no se ha vuelto a cobrar un solo dólar más de la plata que se robaron los banqueros y sus amigos, porque no solamente fueron los banqueros. En mi gobierno
se incautaron algunos bienes de estos banqueros y de estos empresarios, entre comillas, deudores morosos de la GEDEC. Rafael Correa les dejó en libertad a los banqueros, no volvió a cobrar un solo dólar más de la plata robada y les devolvió todo lo que nosotros habíamos incautado a estos malos ecuatorianos. Entonces, pues hay una experiencia exitosa, hay una experiencia positiva y el deseo natural de terminar un periodo de 4 años, porque para eso me eligió el pueblo ecuatoriano. Repito, no para que 4 generales, 2 vicealmirantes y 2 generales terminen con mi gobierno. Sin embargo, insisto, pues estamos listos a conversar. Es el momento de esa gran unidad nacional con todos los ecuatorianos, con todos los ecuatorianos. Ingeniero, una consulta. ¿Usted se considera opositor al gobierno de Lenín Moreno? Por supuesto que sí, opositor radical, una oposición constructiva, no una oposición destructiva. Yo pienso que este gobierno y el presidente Lenín Moreno desperdició la ocasión histórica de que con el apoyo que tenía, rescatar al Ecuador, salvar al Ecuador. Pero la corrupción es evidente. Si usted y su partido es opositor al gobierno de Lenín Moreno, ¿por qué su asambleísta César Solórzano, que es vicepresidente de la Asamblea, en varias ocasiones ha dado su voto para aprobar las leyes, algunas muy criticadas, como por ejemplo la ley de ayuda humanitaria, que ha sido muy criticada por el tema laboral sobre todo, también la ley de finanzas públicas? ¿Por qué el asambleísta de Sociedad Patriótica vota por las leyes que envía Lenín Moreno si ustedes se consideran oposición? Primero, porque Solórzano está fuera del partido político, él está con lo que se llama fuera de la disciplina partidista, él no participa de Sociedad Patriótica. Segundo, son acuerdos legislativos en el que nosotros como Sociedad Patriótica, como partido político, no intervenimos absolutamente para nada. Fueron acuerdos legislativos porque nosotros tenemos 2 asambleístas y Solórzano, pues, por acuerdos, repito, legislativos, llegó a ser vicepresidente nacional de la Asamblea. Y tercero, pues, él tendrá que en su momento y desde ahora responder por sus decisiones. Nuestra actitud es de una oposición radical, pero constructiva, no destructiva. Lo que queremos es que las cosas cambien positivamente en el Ecuador y hemos dado una serie de comentarios que lamentablemente, pues, pienso que el círculo que le rodea al presidente Lenín Moreno, constituido por los de la ruptura de los 25, quienes hablaban de honestidad, quienes hablaban de un cambio positivo, pero cuando estuvieron en el poder lo primero que hicieron es cercarle al presidente Lenín Moreno, y ellos son los responsables de la corrupción, de la destrucción económica, de la destrucción ética de nuestro país. Definitivamente son ellos los de los repartos de los hospitales, reparto de las empresas del Estado. Me refiero a los de la ruptura de los 25, a la señorita Paula Romo, al señor Roldán y compañía. Lucio, en breves palabras quisiera que usted me diga ¿cuál es la salida de la crisis económica considerando la forma en que el próximo presidente va a recibir al país? Que lo repito a diario pero ya es de dominio público, en qué estado de ruina económica está en este momento el Ecuador. Me gustaría que me diga de dónde va a sacar el recurso para reactivar la economía, si va a recurrir al Fondo Monetario Internacional o si usted no está de acuerdo con seguir endeudando al Ecuador. Me gustaría una respuesta breve, por supuesto, pero aterrizada, de cómo salir adelante. El único camino, desde mi punto de vista, para salir de la crisis económica es convertirle al Ecuador en un centro financiero internacional, como lo hizo Panamá y Singapur hace 30 años. Hace 30 años estos países, que son pequeños, más pequeños que el Ecuador, eran más pobres que el Ecuador. Panamá tenía la tercera parte del ingreso per cápita que el Ecuador. Han pasado 30 años de que se convirtieron en centros financieros internacionales y ahora son de las economías más sólidas del mundo. El ingreso per cápita en Panamá bordea los $25,000, es decir, 5 veces el ingreso per cápita del Ecuador. Panamá hace 30 años... Lucio, perdón, algo breve, es para no perder el hilo de la conversación, pero tiene sus bemoles. Usted sabe que el peligro que
que existe cuando se apunta a lo que usted dice, hacer de este país pues una especie de oasis para los capitales de inversión, se corre el peligro de que se convierta, como lo digo con mucho respeto, como se dice de países como Panamá, de algunos países centroamericanos, en paraísos fiscales. Usted sabe que en Panamá hay edificios vacíos, edificios nuevos que están vacíos. Lo digo por si acaso remitiéndome a lo que he visto en internet, no asumo como personal porque no me consta. Pero ¿cómo hacer para cuidar que efectivamente no se convierta Ecuador en un gran paraíso fiscal? A mí me consta que cuando fui a Panamá hace como 30 años, cuando era cadete en mi profesión militar, Panamá era un pueblito totalmente inseguro. Han pasado 30 años de que Panamá se convirtió en centro financiero internacional y uno llega a Panamá y realmente se queda admirado. ¿Cómo hubo ese cambio? Y ahora, pues como decía hace un momento, Panamá estaba acá abajo del Ecuador, han pasado 30 años y ahora está pues sumamente arriba. Eso es lo que queremos hacer. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un paraíso fiscal y un centro financiero internacional? La licitud del dinero. En un paraíso fiscal pueden recibir dinero de donde venga, no hacen muchas preguntas, no hay muchos requisitos en el paraíso fiscal. En el centro financiero internacional debe venir dinero lícito y obviamente que la última responsabilidad la tienen los bancos, así como ahora. Ahora pues también por ahí a ratos hay algunos cuestionamientos en la banca y los últimos responsables del dinero recibido, de la licitud del dinero, son los bancos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Con dinero, con préstamos a intereses del 4, del 5% de interés anual, vamos a tener dinero barato para invertir y generar empleo en agricultura, en el turismo, en la pesca, para desarrollar la tan mencionada agroindustria, para cumplir el sueño de no seguir exportando cacao, sino chocolates, de no seguir exportando frutas, sino mermeladas, es decir, darle un valor agregado. Pero con préstamos a un interés del 18, del 20, del 22%, es imposible competir. Sí lo podemos hacer con intereses del 4, del 5% de interés anual. Inclusive, el pueblo con trabajo va a comenzar a consumir y a través del IVA, el gobierno va a tener ingresos que le permitirán, entre otras cosas, eliminar el impuesto a la entrada y a la salida de capitales, mejorar la educación, que la educación sea gratuita hasta el 4º nivel, porque hay mucha gente de clase media hacia abajo que no puede hacer una maestría, porque una maestría cuesta demasiada plata en las universidades privadas, 12,000, 15,000 dólares. Habrá dinero para bajar el IVA del 12 al 10%. Y todo esto pues va a generar un ambiente positivo para que vengan más inversiones productivas al Ecuador, que generen más empleo y el pueblo pagará un IVA del 10% y el gobierno tendrá más ingresos para hacer una reingeniería del presupuesto y determinar dentro del presupuesto general del Estado, que más o menos los ingresos son de 25,000 millones, determinar por lo menos 1,000 millones de dólares más 30 millones que serían para gastos administrativos, para dar créditos al 0% de interés, con 1 a 2 años de gracia. Se elimina la central de riesgo o buró de crédito y el único requisito para acceder a ese crédito será presentar el proyecto productivo que lo elaborará el propio gobierno. Porque la gente de a pie, la gente que vende en las calles, las madres solteras que trabajan, las empleadas domésticas, el campesino, el agricultor, el microempresario, el emprendedor, no tiene casa para hipotecar, no tiene terreno para hipotecar. Entonces, el único requisito para estos microcréditos, para estos créditos que significan pagar la deuda social al pueblo más pobre del país, el único requisito será presentar pues el proyecto productivo que lo elaborará el propio gobierno. Entonces, en la banca privada tendremos préstamos al 4 al 5% de interés y en la banca pública habrán 2 tipos de créditos. Los créditos actuales que se cobran el 11 y el 12%, esos créditos se bajarán al 3% de interés y habrá otra sección para dar estos créditos preferenciales para pagar la deuda social que serán al 0% de interés anual. Con esto vamos a reactivar la economía y a generar miles y miles de puestos de empleo.
Una pregunta rápida con una contestación breve, por favor. ¿Usted acudiría al FMI, al Banco Mundial, a China, o cómo buscaría financiamiento internacional? Con el Centro Financiero Internacional van a venir los bancos más grandes del mundo al Ecuador, y junto con los bancos vendrán pues 10.000, 20.000, 50.000 millones de dólares que harán tal presión en la economía ecuatoriana que van a bajar las tasas de interés a los niveles que ya mencioné, con lo cual prácticamente no va a necesitar el Ecuador endeudarse más, especialmente a intereses altísimos del 10, del 11% de interés anual. Esas deudas más bien tendrán que ser renegociadas, aumentar los plazos de pago, pedir años de gracia y bajar definitivamente las tasas de interés. Eso sí, haremos con nuestra deuda abultada. Mi gobierno bajó la deuda de 13.000 millones de dólares a cerca de 10.000 millones de dólares. Actualmente la deuda supera los 70.000 millones de dólares, una deuda prácticamente impagable, y ya no tenemos posibilidades de endeudarnos más porque no hay capacidad de pago de tanto endeudamiento. Por eso las alternativas del Centro Financiero Internacional. Gracias al ingeniero Lucio Gutiérrez Borbúa por estos minutos de su tiempo. Que tenga usted un buen día, Lucio. Un abrazo virtual para usted.